Sabemos que los móviles han evolucionado increíblemente en los últimos años y sus cámaras, por supuesto, no se han quedado atrás. Por ello, muchísima gente los ha convertido en su principal herramienta para grabar vídeos. Sin embargo, en algunas situaciones nos pueden fallar. Por ejemplo, cuando queremos grabar en el agua, no todos los teléfonos son resistentes y en el caso de que lo sean, muchas marcas no nos aceptarían en garantía un móvil que se haya mojado y estropeado, ya que dentro tienen unos testigos que cambian de color en caso de que se meta el agua. También puede que haya situaciones un poco extremas donde la estabilización no sea suficiente. Y por último, el ángulo de visión no será tan generoso como en cámaras de acción como la DJI Osmo Action 3 o la GoPro Hero 11 Black. Precisamente por los motivos que os acabo de dar, os quiero hacer una comparativa entre estas dos cámaras de acción que ahora mismo son de las más populares que hay en el mercado. Lo primero que os voy a mencionar son los precios. La GoPro Hero 11 en el momento de grabar este vídeo en Amazon España cuesta 479 euros y en la tienda oficial sale por 449. La DJI en Amazon se puede conseguir por 357 euros y en la tienda oficial prácticamente por lo mismo. Hablo de los packs básicos, ya que ambas marcas ofrecen kits con más accesorios. GoPro este por casi 500 euros y DJI este otro por 459. Es decir, que en cualquier caso la más barata en este momento es la DJI. En cuanto a diseño, fijaos que tienen similitudes, aunque de inicio la DJI Osmo Action 3 es algo más pequeña y ligera. Las dos tienen pantalla delantera color y pantalla trasera, aunque en el caso de GoPro la pantalla frontal no es táctil, mientras que en la DJI sí. Algo que te puede ser útil en circunstancias donde tienes la cámara solo accesible por su parte frontal. En cuanto al tamaño de dichas pantallas, tanto la GoPro como la DJI cuentan con 1,4 pulgadas y la de la parte trasera es ligeramente más grande en el caso de GoPro con 2,27 pulgadas frente a las 2,25 de DJI. Habiendo usado las pantallas durante bastante tiempo, os tengo que decir que me ha resultado más responsiva la de DJI. La de GoPro es cierto que ha mejorado con respecto a generaciones anteriores, pero algunas veces he notado que le puede llegar a costar detectar algún que otro toque. Por otro lado, un tema crucial en las cámaras de acción es el calentamiento y la duración de la batería. Pensad que son dispositivos muy potentes con un cuerpo muy compacto y hermético para que no entre polvo o agua, así que disipar el calor que se genera dentro no es fácil. De hecho, en la review que hice sobre la GoPro Hero 11 en este canal os conté que se calentaba muchísimo en cuanto grabábamos en altas resoluciones con altos fotogramas por segundo, algo que obviamente tenía que comprobar si ocurría con la DJI. Así que he puesto a grabar ambas cámaras en 4K a 60 imágenes por segundo de forma continua en una habitación que está en torno a los 20 grados de temperatura. De una forma sorprendente, la cámara de DJI en este apartado da una auténtica paliza a la GoPro. Fijaos lo que ocurre. Tras algo más de 10 minutos en funcionamiento, la DJI externamente en su punto máximo se sitúa en unos 49 grados de temperatura, mientras que la GoPro supera en algunos puntos los 55. Esto se traduce en que a los 22 minutos de funcionamiento la GoPro Hero 11 se ha apagado por altas temperaturas, algo que la propia cámara nos advierte cuando la volvemos a encender. En cambio, la DJI ha seguido grabando sin apagarse hasta agotar su batería. Aproximadamente en 4K a 60 imágenes por segundo ha estado unos 80 minutos con una carga y sin sobrecalentarse. Lógicamente, por fuera su temperatura aumenta bastante, pero no se apaga y deja de funcionar como sí que ocurre con GoPro. Además, también la autonomía es mucho mejor que en GoPro. Aunque la capacidad de sus baterías extraíbles sea similar, parece que DJI con su chip interno es capaz de optimizar mejor no solo las temperaturas, sino el consumo energético. En 4K a 30 FPS con GoPro obtuve alrededor de 1 hora y 15 minutos, mientras que con DJI hice 1 hora y 50 minutos. Es decir, que queda certificado que la autonomía es significativamente mejor en la DJI. Además, hay otro tema relacionado con la batería bastante importante que en las cámaras de acción muchas veces no tenemos en cuenta. Me refiero a cuánto se tarda en recargar las baterías. En el caso de la GoPro necesitamos casi unas 2 horas, mientras que la DJI tiene carga rápida como los móviles, pudiendo alcanzar los 30 vatios si utilizamos un cargador compatible. Por lo tanto, te carga el 80% de la batería en unos 18 minutos y en unos 50 la tienes al 100%. Aunque es cierto que tanto para GoPro como DJI
DJI nos venden accesorios como este que nos permiten cargar fuera de la cámara varias baterías al mismo tiempo, aunque dentro de estos accesorios oficiales me gusta más el de DJI. Admite hasta 3 baterías e incluso te sirve para cargar otros dispositivos a través de este puerto. Por otro lado, otra cosa que hay que tener en cuenta es el audio de las cámaras de acción. GoPro en este aspecto tiene muy buena reputación porque captura con mucha solvencia el audio que hay a su alrededor. Sin embargo, DJI me ha sorprendido porque también captura un audio muy decente y además, como os voy a mostrar ahora, permite a través de su puerto USB tipo C conectar directamente micrófonos externos sin necesidad de ningún accesorio ni complemento extra, cosa que sí que necesita GoPro. Es decir, que si queremos conectar un micrófono externo en la GoPro Hero 11 tenemos que pasar por caja, ya sea a través del MediaMod o a través de este accesorio que os pongo arriba a la derecha. Y ahora una pequeña muestra de cómo graban las cámaras cuando hay un poquito de viento. Ahora mismo estáis escuchando mi voz grabada directamente con la GoPro Hero 11 Black y ahora con la DJI Osmo Action 3. Decidme cuál os gusta más en los comentarios. Otro tema importante de toda cámara de acción es su compatibilidad con accesorios para colocarla en soportes para los selfies, arneses para el pecho, muñequeras, etcétera, etcétera. En el caso de GoPro tenemos estas patitas que se despliegan en la parte inferior y a las que ya enganchamos directamente lo que queramos. En la DJI han optado por otro sistema que es magnético. La verdad que este es muy rápido de poner y quitar, e incluso gracias a este esqueleto que incorpora el sistema magnético en uno de sus laterales, podemos colocar la cámara en vertical para hacer contenido más fácilmente en redes sociales como TikTok e Instagram. El inconveniente que veo al sistema de DJI es que debemos tener cuidado de no perder el accesorio. Y hablando de accesorios, en las cámaras de acción de hace unos años necesitábamos una carcasa de agua para sumergirlas, pero tanto en la GoPro como en la DJI eso ya no es necesario. La GoPro puede llegar hasta los 10 metros de profundidad y la DJI hasta los 16. Si queremos bajar a más profundidad, sí que tendríamos que comprar carcasas que nos venden para ello. Tanto la cámara de GoPro como la de DJI, por tamaño y características de los sensores, están diseñadas para obtener la mayor calidad en vídeos y fotos en situaciones donde haya buena cantidad de luz. Además, la estabilización digital tan brutal que aplican las dos también obtiene los mejores resultados con luz diurna. Fijaos en esta toma corriendo como las dos se estabilizan francamente bien. E incluso nos ofrecen un modo en el que el horizonte se bloquea aunque giremos la cámara 360 grados. Eso sí, la de GoPro lo logra hacer por ejemplo en resolución 4K. Y en cambio la DJI para conseguirlo tendría que hacerlo en 1080. Si nos quedamos en grabación 4K es capaz de bloquear el horizonte 45 grados. En cuanto a calidad de imagen hay que saber que el sensor de GoPro tiene 27 megapíxeles, el de DJI cuenta con 12. Pero en cuanto a tamaño físico es mayor el de DJI porque es 1 partido de 1,7 pulgadas y el de GoPro 1 partido de 1,9 pulgadas. Lo bueno que tiene el de GoPro frente a DJI es que nos ofrece una resolución en los vídeos de hasta 5.3K frente al 4K que es lo máximo que tenemos en la Osmo Action 3. ¿Se nota esto en la calidad final? Pues en principio os diría que no, porque es raro que tengamos una pantalla superior al 4K para visualizar el contenido. Así que solo entre comillas sacaremos más partido a esa resolución 5.3K al hacer zoom digital en las tomas. Ahí sí que nos da un poco más de margen GoPro. Aún así, la calidad visual en ambas me parece muy buena, sobre todo de día. La GoPro tiene una opción para capturar en 10 bits y la DJI un modo HDR de 10 bits. También nos ofrecen ambas diferentes modos para jugar con el campo visual. La GoPro cuenta con uno que se llama Hyperview, que nos da muchísima amplitud, pero deforma también una barbaridad la imagen. Así que considero que es mejor quedarnos en campos visuales menos exagerados. Eso sí, algo que me parece muy interesante es el modo en el que GoPro nos permite grabar vídeo en formato 8 séptimos en 5.3K. Es decir, que es un formato en el que en edición podemos conseguir un vídeo vertical o un vídeo horizontal fácilmente. La DJI nos da un modo en 4K en el que nos deja grabar en 4 tercios, que es formato cuadrado, pero no es tan versátil como GoPro para elegir entre modo horizontal o vertical en edición. Por otro lado, un tema que no debemos olvidar en este mundillo es el de las cámaras lentas. A mí personalmente me gusta utilizar el modo 4K a 120 imágenes por segundo. Ambas cámaras lo ofrecen con resultados muy buenos. Hay que decir que podríamos utilizar un mayor número de fotogramas por segundo para que la imagen se viese aún más lenta, por ejemplo 240 imágenes cada segundo. Pero en el caso de GoPro tendríamos que reducir la resolución hasta 2.7K y en DJI hasta el 1080.
Por último, este tipo de cámaras nos ofrecen modos bastante interesantes para crear tomas muy chulas como las que estáis viendo. Fijaos como aquí simplemente he activado el modo timelapse y he posado las cámaras sin trípode ni nada. Esto nos demuestra que en este tipo de situaciones frente a un teléfono móvil son mucho más versátiles por tamaño y resistencia. Lo mismo con esta otra toma en la que he creado un hiperlapse. Llevaba las dos cámaras sujetas en mis manos mientras caminaba y pasaban muy desapercibidas. La gente no tenía la sensación de que estuviese haciendo un vídeo, no se fijan en ellas. Gracias a todas las pruebas que he ido realizando a lo largo de esta comparativa, os puedo decir que si yo tuviese que quedarme solo con una para utilizar cuando mi móvil no sea suficiente, me iría por la DJI, ya que como os he mostrado es más barata y ha solventado mucho mejor el tema del calor y de la autonomía, algo que me parece vital en una cámara de acción. GoPro tiene buena calidad de imagen y modos interesantes, ya que incluso incorpora GPS internamente para añadir telemetría a los vídeos. Pero que tengamos ese problema de sobrecalentamiento y de autonomía tan pobre me parece una desventaja muy importante. Así que, sinceramente, creo que DJI ha hecho un buen trabajo con su Action 3. ¿Vosotros qué opináis? Dejádmelo en los comentarios porque me interesa muchísimo saberlo. Nos vemos en el siguiente.